Hebreos capítulo 12, versículo 15. Vamos a hablar de la amargura, uno de los grandes estorbos en nuestro correr cristiano. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchas veces ponemos atención únicamente a las cosas grandes, pero no ponemos atención a las cosas pequeñas. Por ejemplo, por lo regular podemos poner atención a un gran árbol que tiene muchos frutos y que tiene muchas ramas, pero hermanos, se nos olvida y debemos recordar que al inicio ese gran árbol fue algo pequeñito, fue una pequeña semilla que echó raíces al ser plantada y que fue creciendo hasta convertirse en una plantita y finalmente un gran árbol. Todo árbol sabemos que tiene raíces, a veces son visibles y a veces no son visibles a la vista, pero todo árbol tiene raíces y las tiene profundas. Esas raíces son necesarias para absorber el agua, los nutrientes y todo eso desde lo más profundo de la tierra. Y por eso, hermanos, es tan importante que meditemos en esta noche, en este pasaje. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Por eso es importante que nuestras vidas estén enraizadas en Dios, vivir llenándonos de su presencia, vivir llenándonos de su gracia. Es tan importante mantener esa comunión con Dios, que su vida pueda fluir a través de nuestras vidas, que su gracia pueda fluir a través de nuestras vidas, porque hermanos, de lo contrario, vamos a descuidar nuestra vida espiritual. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ese mirar bien habla de poner suma atención. No debemos alejarnos de su presencia, no debemos alejarnos de su gracia para que pueda fluir en nosotros. Pero mire, lo necesitamos continuamente, lo necesitamos diariamente, lo necesitamos hoy, lo necesitamos mañana, lo necesitamos la próxima semana. Necesitamos que su vida fluya a través de nuestras vidas y por eso necesitamos enraizarnos en Él para que su presencia fluya en nosotros. Necesitamos buscar su presencia, necesitamos orar, necesitamos escuchar su palabra, necesitamos meditar en su palabra. Como dice en el libro de los Salmos, el capítulo 1, creo que ya lo sabemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hoy estamos oyendo su palabra, hoy estamos meditando en su palabra, y quiera Dios que nos estemos deleitando en su palabra, que cuando abramos la palabra, cuando la leamos, y quiera Dios que la leamos realmente, que la meditemos, entonces, hermano, ahí se cumple esa promesa. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por eso necesitamos estar enraizados en Dios, buscar su rostro, buscar su presencia. Entonces dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, no sea que alguno se vaya alejando de esa fuente gloriosa. Pensemos en esta noche cómo está mi comunión con Dios, cómo está mi relación personal con Dios. No es solo de estar en un templo, no es solo de predicar como lo estoy haciendo en esta noche, porque yo podría estar predicando y estar alejada de la comunión con Dios. Necesitamos estar en una verdadera comunión con Dios, pero muchas veces por el pecado, sabemos que el pecado nos separa de Dios, o nuestros descuidos espirituales, la pereza, la indolencia, la dureza, poco a poco vamos dejando de alcanzar la gracia de Dios. Y aunque externamente todavía aparentamos que estamos espiritualmente saludables, muchas veces ya estamos muriendo espiritualmente hablando. Eso nos va a llevar a una muerte espiritual y eso nos va a llevar a enfermedades espirituales. Jesús dijo, separados
necesitamos velar en nuestra comunión con Dios. Cuando esa gracia de Dios no está fluyendo, entonces estamos propensos a que crezcan malas raíces en nosotros. Aunque siempre debemos estar alertas, siempre debemos estar viendo y examinando nuestro corazón, pero por eso nos habla que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. La vida cristiana muchas veces está simbolizada en la Biblia como un árbol o como una viña o como un campo que necesitamos cuidar. Y muchas veces cuidamos la viña de otros y descuidamos nuestra propia viña. Hay que cuidarla de esas raíces malignas, raíces que parecen tan pequeñas. Como repito, le damos importancia tal vez a grandes pecados o juzgamos grandes pecados, pero muchas veces esas pequeñas raíces pueden destruir nuestra viña, pueden destruir nuestra vida espiritual. Todo buen jardinero sabe que para terminar con las malas plantas, con las malas hierbas, hay que arrancarlas de raíz. No se puede cortar porque esa mala hierba vuelve a salir. Hay que cortarla de raíz para que nunca más vuelva a salir. Y hermano, eso es lo que necesitamos nosotros con la gracia de Dios, arrancar toda raíz que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. La vida cristiana es de autoexamen, la vida cristiana es de ver y de no minimizar las cosas pequeñas. Hay que cuidarnos de todo ello. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio 29:18. Deuteronomio 29:18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Mire qué clara la palabra de Dios. Y miren, no es casualidad que en este versículo se hable de apartarse de Dios y de que surjan raíces que produzcan hiel y ajenjo. ¿Cómo necesitamos cuidar nuestra comunión con Dios, hermanos? ¿Cómo necesitamos cuidar nuestro corazón? De tener esas raíces que parecen tan inofensivas, tan pequeñas, tan invisibles al ojo humano. Como decía al principio del mensaje, muchas veces ponemos atención a las cosas grandes. Pero regresando al capítulo 12, entonces, ya para introducirme al mensaje, ahí en Hebreos 12:15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay muchas raíces de pecado que hay que arrancar desde sus inicios, pero hoy vamos a hablar de la amargura. Esa palabra amargura viene del griego pikria, que quiere decir veneno o algo punzante, es decir, algo que daña, algo que hiere, algo que mata. La amargura, yo creo que todos la conocemos, en español es algo que amarga, pero la amargura sabemos que es ese sentimiento de enojo, de cólera, de insatisfacción, de infelicidad que puede haber en el corazón humano. Es ese rencor que muchas veces se manifiesta en nuestras vidas. La amargura es uno de los grandes estorbos en nuestra vida cristiana. Es venenosa para nuestra vida espiritual, es venenosa para la vida espiritual de los demás, es punzante, nos hiere, nos mata a nosotros mismos y hiere y mata a otros. Por eso debemos velar, por eso debemos ver bien en nuestro corazón. Y vamos a meditar rápidamente en los tipos de amargura. Número 1, la amargura contra Dios. Llama la atención cómo el mundo, la gente, habla cosas duras contra Dios sin ningún temor. Yo creo que usted más de alguna vez ha escuchado palabras como: si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Si Dios existe aquí, si Dios existe allá. La gente siempre está culpando a Dios, la gente siempre está amargada
misericordias, en vez de alabarle por sus bondades, porque hermano, nuevas son a cada mañana sus misericordias. Cada día disfrutamos de su bondad, cada día podemos gozar de tantas bendiciones, pero el ser humano muchas veces se enfoca en las cosas que no le agradan, y la gente allá afuera muchas veces culpa a Dios por todo el sufrimiento o por todo lo que puede pasar, y nosotros también podemos caer en ese error. Muchas veces se ignora que el sufrimiento puede venir por diferentes causas. Número uno, cuando Adán y Eva pecaron, entró la enfermedad, el dolor, la muerte, la maldición. Y en vez de culpar a Satanás, en vez, hermano, de hacerle la guerra a Satanás, se le hace la guerra a Dios. Como que si Dios hubiera sido culpable de la desobediencia de Adán y Eva, hermano, cuando Dios lo que hizo fue proveer en su misericordia y en su gracia un medio de salvación. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. También el sufrimiento viene por el rechazo a la autoridad de Dios, y eso lo vemos alrededor del mundo. El mundo está como está en la actualidad por el rechazo a la autoridad de Dios y de su palabra. Por eso tanta violencia, por eso tanta maldad, por eso tantas consecuencias por el pecado. También, hermano, hay sufrimiento por nuestras malas decisiones. A veces somos tan inconscientes que culpamos a Dios, que peleamos contra Dios, y la gente vive peleando contra Dios, y aún en la iglesia muchas veces peleamos contra Dios cuando nosotros mismos hemos tomado malas decisiones. Y por eso, hermano, es importante velar en nuestro corazón que no haya amargura contra Dios. Leamos en Proverbios 19:3. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Será que esto es así? Sí, hermano. Mire, la gente no le ponen un cuchillo para casarse con el fulanito o la fulanita, pero ya cuando están sufriendo muchas veces las consecuencias, ¿por qué Dios? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué este? ¿Por qué esta? Muchas veces, hermano, en un negocio, en un trabajo, en tantas cosas, en tantas decisiones que se toman en la vida, ¿cuántas veces lo que estamos viviendo hoy son consecuencias de nuestras malas decisiones? Y en lugar de humillarnos delante de Dios, en lugar de suplicar su misericordia, su gracia, su ayuda, porque, hermano, Dios es fiel, y aún cuando estamos viviendo consecuencias de malas decisiones, podemos acudir al trono de la gracia, podemos acudir al trono de misericordia. Dios es tan fiel, Dios es tan bueno, hermano, que allí nos fortalece, nos ayuda y nos sustenta. Pero ¿cuánta gente hoy, aún en las iglesias, están amargadas contra Dios? Otras veces puede venir sufrimiento por descuidos de nuestro cuerpo y de nuestra salud, y esto abunda, hermano, en la actualidad. Hoy en día la mayoría de enfermedades son por nuestros malos hábitos alimenticios. La mayoría de enfermedades son por malos hábitos en nuestros cuidados, desvelos, mala alimentación, vida desordenada en las diferentes áreas. El pobre cuerpo ahí va soportando. Y, hermano, cuando nos enfermamos, pegamos el grito al cielo. Y nosotros somos los que muchas veces hemos provocado la enfermedad, los que muchas veces no nos hemos cuidado. Pero, hermano, repito, ¿cuántas veces allí surge la amargura del corazón cuando ya se presenta la enfermedad? Cuando ya se presenta aquel diagnóstico que no quisiéramos escuchar, y que si nos examinamos y si somos conscientes, muchas veces es por nuestro descuido. Otras veces, número 5, sufrimientos por imprudencia. ¿Cuánta imprudencia hay en nosotros muchas veces en la calle? Por ejemplo, voy caminando y voy viendo a otro lado y me somato. Muchas veces, ¿por qué Dios lo permitiste? Pero si no tuvimos cuidado. Muchas veces, tal vez manejando un vehículo y en las diferentes áreas de nuestras vidas, trabajando posiblemente, ¿cuánto sufrimiento causamos nosotros mismos por nuestra imprudencia? Otras veces hay sufrimiento por castigo por el pecado, porque, hermano, Dios es justo, en su justicia castiga el pecado. Vemos tanto sufrimiento en las naciones, pero es que, hermano, Dios todavía teniendo misericordia, porque
cuando vengan los justos juicios de Dios, eso va a ser terrible. Pero pensemos en Guatemala, miren la situación de Guatemala. ¿Cuánta sangre inocente está siendo derramada cada día? ¿Cuánta gente está siendo secuestrada? ¿Cuántas personas violadas? ¿Cuánta maldad, hermanos? Se mira incluso en redes sociales. Es una maldad tan terrible. Y ahora si viniera un justo juicio de Dios sobre Guatemala, sería lo justo por tanta maldad, pero Dios todavía está teniendo misericordia. Pero hermano, ¿cuántas veces el sufrimiento viene por ese castigo de Dios? Y Dios todavía en su misericordia castiga para llamar al ser humano al arrepentimiento, y muchas veces ni así entendemos. Otras veces, número 7, como cristianos, vendrán pruebas y dificultades, situaciones que no entendemos, y muchas veces va a ser no provocado, sino Dios las ha permitido como parte de nuestro proceso, como parte de nuestra formación. Muchas de ellas no las entenderemos, tal vez hasta en el cielo las vamos a entender. Mientras que estamos en esta tierra, solo nos toca humillar nuestro razonamiento delante de Dios. ¿Cómo necesitamos velar que ninguna raíz de amargura contra Dios se apodere de nuestras vidas? Y hermano, esto lo hablo con temor y reverencia, porque yo no sé qué me puede venir mañana. Porque aquí es tan fácil hablar, como siempre se los digo, es tan fácil dictaminar, o es tan fácil poder decir o poder proclamar victoria. Pero hermano, ¿qué pasa cuando las situaciones que no esperaríamos llegan a la puerta de nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando cosas que no entendemos vienen a nuestras vidas? ¿Cómo necesitamos humillar nuestras vidas delante de Dios y no amargarnos contra Él? Usted sabe, les hemos contado parte del proceso que Dios ha permitido para nuestras vidas. La muerte de mi hermana, accidentes, asaltos, enfermedades, hospitalizaciones y tanta cosa. Pero Dios ha sido fiel, Dios nos ha ayudado, nos ha sostenido, nos ha fortalecido y nos ha llevado adelante. Y cada uno de ustedes tiene su historia. Él sabe cómo llevar a sus hijos. Pero hermano, no sé qué más podría venir a mi vida. Y por eso yo necesito este mensaje, y usted lo necesita. Que Dios guarde nuestras vidas de que en algún momento la raíz de amargura se quiera apoderar de nuestros corazones contra Dios. Y no solo puede ser por el sufrimiento. ¿Qué tal, hermano, por aquellas oraciones que no hemos recibido respuesta? ¿Qué tal por aquellas situaciones que quisiéramos que cambiaran y no cambian? ¿Qué tal cuando nuestros deseos no se cumplen? ¿Qué tal cuando pasa lo que parece que no tiene sentido? ¿Cómo necesitamos que esta palabra guarde nuestras vidas? Que esta palabra guarde nuestros corazones, porque lo que nos conviene es humillarnos delante de Dios, humillarnos. Hermano, ¿cuánto cristiano he escuchado que sin ningún temor dice: es que yo estoy peleando con Dios? Ay, hermano, si entendiéramos lo delicado que es eso. Es que no es cosa simple, es que Dios no es la señora del mercado. Dios es Dios, Él es soberano, Él es eterno, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué puedo pelear yo contra Dios? Leamos en Isaías 45:9. Dice: ay del que pleitea con su hacedor. Subraya ese ay. Ese ay es de dolor. Viene dolor para el que se atreve a pelear contra Dios. Hermano, que Dios nos guarde. Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Sabe qué es tiesto? Tiesto es un pedazo de barro inútil. Eso es un tiesto. Es el pedazo de una vasija que se ha quebrado. El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Veamos qué vital es cuidar nuestro corazón, tener esa convicción de que Dios es bueno y fiel en todo tiempo. En los tiempos de bonanza, de paz, de tranquilidad, pero también en los tiempos de dolor, de angustia, de ansiedad, de enfermedad, de escasez. Cuidar nuestro corazón y mantener nuestra fe firme. No, Dios es bueno, Dios es fiel. No entiendo qué está pasando, estoy llorando, estoy sufriendo. Nunca pensé
pensé que fuera a pasar por esto, pero Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, Señor, guarda mi corazón de toda amargura, Señor, guarda mi corazón de pelear contra ti, porque tú eres fiel, porque tú eres Dios. Yo solamente soy un tiesto, Señor, solo te pido que me ayudes, que me fortalezcas, que me sustentes, porque yo no puedo más, pero en ti soy fuerte, en ti está la fortaleza de mi vida. ¿Qué diferencia? Pero hermanos, si nos ponemos a pelear contra Dios, ¿quién sale perdiendo? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Dios seguirá siendo Dios, hermano. Él es el eterno, Él es el omnipotente, Él es el glorioso. Pero uno peleando contra Dios, ay hermano, ahí la vida se vuelve miserable. Pero hermano, cuando buscamos a Dios en medio de las lágrimas, en medio de lo inentendible, la fortaleza vendrá de Dios, la gracia vendrá de Dios, la ayuda vendrá de Dios. Cuando sentimos que ya no podemos más, ahí está la gracia de Dios, ahí está la palabra de Dios. Él envía una palabra, Él envía una promesa, Él derrama de su presencia. ¿Cuánto podemos disfrutar en la presencia de Dios? Es ahí donde experimentamos el consuelo de Dios sobrenatural. Algo tan maravilloso que solo Dios lo puede hacer. Lo hemos experimentado hasta este día, hermano. Pero ¿cómo necesitamos cuidar nuestras vidas? Miren lo que dice en Romanos 9:20. Romanos 9:20. Dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hasta deberíamos memorizar estos versículos, porque esta palabra es la que nos va a guardar cuando venga lo inentendible, o cuando no cambie lo que quisiéramos que cambiara, o cuando pareciera que Dios no escucha nuestra oración, pero Dios sabe qué está haciendo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Ay, hermano, hay tiempos en la vida en las que literalmente pareciera que estamos en una larga pesadilla. Yo lo he vivido, yo creo que tal vez varios de ustedes lo han vivido. Pareciera muchas veces que es una pesadilla que no termina. Pareciera muchas veces que ni siquiera lo podemos asimilar ni físicamente ni mentalmente. Cosas terribles que muchas veces a uno le toca enfrentar. Pero qué maravilloso es poder en medio de todo eso saber que Dios es bueno, saber que Dios es fiel, saber que Dios es mi fortaleza, que Él es mi sustento, que Él sabe lo que está haciendo. Ay, hermano, cómo necesitamos la gracia de Dios. De lo contrario va a ser un terrible estorbo en nuestro correr cristiano. Se perderá el ánimo, se perderá el vigor, se va a perder la fuerza, la amargura va a crecer, nos va a llevar de veneno que nos va a matar lentamente, poco a poco, ni cuenta nos vamos a dar como lentamente aquella fe va a ir muriendo, aquel ánimo va a ir muriendo, aquella fortaleza va a ir muriendo, nos va a dañar a nosotros, nos puede matar espiritualmente y va a dañar a otros, porque hermano, de la abundancia del corazón habla la boca, y vamos a hablar cosas que no debemos, vamos a decir cosas que no debemos, y muchas veces podemos dañar la fe de otros, podemos dañar el ánimo de otros con nuestras palabras, con nuestro desánimo, con nuestra amargura contra Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Qué diferencia cuando alguien va por el valle de lágrimas y va a ir llorando, pero va proclamando la bondad de Dios, pero va proclamando la fidelidad de Dios. Ay, hermano, esas vidas, ¿cómo fortalecen a los demás? Solo con verlas, solo con ver ese ánimo, solo con ver esa fortaleza, solo con ver cómo alaban a Dios, eso fortalece el alma. Que Dios nos conceda, en lugar de llenarnos de amargura y dañar la fe de otros, que Dios nos conceda ser de mucha edificación a otros en el día malo, en el día de angustia, en el día de aflicción. Y para eso necesitamos la gracia de Dios. Por eso que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y que si en algún momento sentimos que esa raíz ya está ahí, que esa molestia contra Dios ya está ahí, que esa amargura contra Dios ya está ahí, que no nos conformemos, que veamos bien y que sea arrancada
de nuestro corazón con la gracia de Dios, que no nos conformemos. Número 2, la amargura contra nuestros semejantes. Vivimos en una sociedad llena de amargura, odio, resentimiento, rencor, todo lo que es producido por la amargura. Usted puede ver en redes sociales que se mira amargura, en la calle que se mira amargura, en el trabajo que se mira amargura, en el mercado amargura, en los buses amargura, en las iglesias lamentablemente también muchas veces amargura. Usted y yo somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas y en medio de este mundo lleno de amargura. Necesitamos brillar con esa gracia de Dios, esa gracia perdonadora, porque el antídoto para el veneno de la amargura es el perdón. Las raíces de amargura pueden dañar terriblemente y pueden estorbar terriblemente nuestra carrera cristiana. Sabemos que en Santiago 3:2, ya lo hemos leído muchas veces, dice que todos ofendemos muchas veces. Y hermano, eso es una realidad que no podemos ignorar. Todos ofendemos muchas veces. Ay, viera hermana Lili que yo no. Viera que sí. Lo que pasa es que a veces ni cuenta nos damos. Pero todos ofendemos, todos. Aquí no hay ningún ángel, todos ofendemos muchas veces. Mientras hayan seres humanos van a haber ofensas. Por eso la gente que dice, ay no, que anda buscando una iglesia perfecta, de verdad, el día que la encuentre, que no se vaya para ahí porque la va a arruinar. Porque desde que ponga el pie en esa iglesia, la va a arruinar. Toda congregación está formada de seres humanos, de personas de carne y hueso, con diferentes caracteres, con diferente forma de ver la vida, diferentes perspectivas, diferente educación, diferente todo. Necesitamos velar en nuestro corazón, porque van a venir ofensas. Yo, aunque no lo desee, tarde o temprano los voy a ofender. Primero Dios que no es mi deseo. Pero, ¿y si un día le ofendo? ¿Qué va a hacer usted? Tiene dos opciones: o perdonarme o amargarse. Esas son las dos opciones. Con la primera, usted sale ganando. Si usted me perdona, usted va a salir ganando. Pero si usted se amarga, usted va a perder y muchísimo. Por eso dicen, mirad bien. Hoy mismo podría nacer una raíz de amargura en mi corazón. Hoy mismo podría salir una raíz de amargura en su corazón. ¿Qué tal ahorita una hermana le hace un mal gesto? Un hermano le hace una mala cara. O habla mal de usted. No perdonó en ese momento. Y ¡pum! La raíz de amargura. No se nota, nadie la mira. Pero ahí va, con su raícita de amargura. Y esa raícita va a ir creciendo y creciendo hasta que se hace un árbol. Usted puede seguir sonriendo y hasta le puede decir que Dios le bendiga, con la cara así apretada, pero por dentro ya está la amargurita. ¿Qué necesitamos, hermano? Velar y mirar bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque ahí ya va a estar el veneno. Hay raíces que brotaron hace años y no nos hemos dado cuenta, y tal vez ya son árboles. No debemos conformarnos. A veces solo se podan esas raíces. No es de podarlas, es de arrancar de raíz, porque de lo contrario va a volver a surgir. Como les decía al inicio, una mala hierba, si no se arranca de raíz, vuelve a surgir, vuelve a surgir, vuelve a surgir. Lo mismo la amargura, si no la arrancamos de raíz, vuelve a surgir. Si usted tiene problema con alguien, esa raicita, cualquier cositita es como darle un chispacito, como los incendios que se están dando ahorita, porque ya está caliente, porque ya está la amargura ahí. ¿Cómo debemos cuidarnos? Eso en todas las áreas de nuestras vidas, pero ¿cuántas raíces vienen incluso de nuestra niñez? Raíz de amargura, tal vez contra el papá, tal vez contra la mamá, tal vez contra el tío, contra el primo. Y hermano, el pasado ya no lo podemos
cambiar. No podemos regresar atrás y cambiar el pasado, ya no se puede. El pasado ya quedó pasado. ¿Qué necesitamos hacer? Perdonar. Que si hay alguna raíz de amargura que no me deja estar en paz, que no me deja tener gozo, poderlo poner en las manos de Dios y decirle: Señor, tú conoces mi vida, Señor, arranca esta amargura de raíz de mi corazón, y Dios tiene poder para hacerlo. No conformarnos a esas raíces, ninguno aquí es inmune. Por eso este mensaje es para mí, es para usted, porque yo no sé qué ofensas podré recibir en el futuro. Hoy mismo necesitamos perdonar, necesitamos velar en nuestro corazón. ¿Cuántas raíces de amargura en el matrimonio? Es uno de los lugares, creo que, donde hay más ofensas, porque en la calle, pues, aunque sea por respeto, no se dicen muchas cosas, pero ¿cuántas veces en el matrimonio se dicen cosas que no se deben, se actúa de maneras que no se deben? Y ahí surgen esas raíces de amargura, y tal vez ahí están de plano, tienen que estar en la misma casa, pero cuántas veces la amargura ahí está dañando, afectando, envenenando. Y hermano, no se le pone atención a esas raíces, pero esas raíces de amargura pueden llegar a ser árboles. La amargura ha llegado a ser el motivo por el que matrimonios se deshagan, familias se deshagan, iglesias se deshagan. No es algo simple la amargura. Por eso nos habla de una manera tan clara cuánto nos estorba nuestro caminar cristiano. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. No veamos la amargura como algo simple, nos va a estorbar nuestro caminar cristiano, va a estorbar nuestro correr cristiano. Y como hemos hablado en todo este capítulo 12, la meta es ser victoriosos, la meta es llegar hasta el final, pero no voy a poder hacerlo si estoy amargado, si estoy amargada no voy a poder, eso me va a estorbar terriblemente. Mira lo que dice: os estorbe. Y dice: y por ella muchos sean contaminados. Y por ella muchos sean contaminados. Hable con un amargado, hable con una amargada. Y muchas veces lo que va a pasar es que va a sembrar la semilla de amargura en usted. Y tal vez la persona ni le ha hecho nada y a usted ya le cae mal. Tal vez aquella pobre o aquel pobre nada que ver con usted, y tal vez incluso fue un malentendido con el otro, pero a usted ya le va a caer mal. Y es que me cae mal, es que, y hermano, ni siquiera nos ha hecho nada malo. La amargura nos contamina. No sé si usted ya ha hablado con alguien amargado, o si usted está amargado o amargada contra alguien, escúchese sus palabras, escuche cómo habla del fulanito o de la menganita. Cuide su viña y nótese usted sus palabras. Ya llevan venenito, ya van envenenadas esas palabras, y esas palabras dañan a otros. ¿Cómo necesitamos cuidarnos? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Personas que contaminen a otros o personas que sean de bendición a otros? Como hablamos hace unas semanas también, el cristiano, el Hijo de Dios, es llamado a ser pacificador. Como leímos, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que, hermano, debemos cuidar nuestras vidas, debemos cuidar nuestro corazón. Si hay alguna raíz de amargura contra Dios o amargura contra alguna persona, debemos velar y debemos pedirle a Dios la gracia y la ayuda para que aquello sea arrancado. Estemos alertas, que no seamos contaminados con la amargura de otros también. Fíjese que el mundo vive aborrecible y aborreciéndose, dice la Biblia, pero en nosotros ya no debe ser así, que en nosotros no brote ninguna raíz de amargura. El antídoto es el perdón, y como dice la palabra, si yo perdono, Dios me va a perdonar a mí.
si yo no perdono, Dios no me va a perdonar a mí. ¿Qué más estímulo necesitamos para perdonar? Imagínense, Cristo lo dijo muchas veces: si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. ¿Será suficiente estímulo ese? Yo pienso que sí, hermano. Necesitamos el perdón de Dios continuamente. Todos los días necesitamos el perdón de Dios. ¿Qué más estímulo necesitamos para poder perdonar? Sea en la familia, sea en el trabajo, sea en los estudios, sea en la iglesia. Incluso Dios va a usar personas, aún en la iglesia, hermanos, Dios va a usar muchas veces personas para tratar con nuestro orgullo, para tratar con nuestro carácter. Aún personas que a veces ni siquiera imaginaríamos. Dios va a usar a esos vasitos, esos instrumentos para tratar con nuestro carácter. Y si nos amargamos, no va a ser cumplido el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que, hermanos, necesitamos velar en nuestro corazón, en cada área de nuestras vidas. Por eso, ¿cómo necesitamos la gracia de Dios? ¿Cómo necesitamos la presencia de Dios? ¿Cómo necesitamos que Él venga a endulzar esas aguas amargas? ¿Cómo necesitamos su presencia? Porque esa pequeña raíz de amargura va a crecer, va a producir frutos podridos, va a provocar odio, rencor, maldad, amargura, pleito, celos, enemistades, contiendas, matrimonios destruidos, familias destruidas, iglesias destruidas. Hermano, hasta asesinatos pueden haber por la amargura. Es terrible. Caín mató a Abel por sus celos, su envidia. Y esos celos, envidia, le llevaron a tener ese corazón con amargura. Necesitamos la gracia de Dios. Él está dispuesto a dárnosla. Pero, hermanos, ¿cómo estará nuestro corazón en esta noche? ¿Tendremos la gracia de Dios fluyendo en nuestras vidas? ¿Estaremos dispuestos a perdonar con todo nuestro corazón? ¿Al menos estás dispuesto a perdonar, o al menos deseas perdonar? ¿Al menos al escuchar la palabra te has dado cuenta que hay alguna raíz de amargura contra alguna persona o algunas personas? Si es así, no te conformes. Es un estorbo en tu propia vida espiritual. Y si ha pasado algo en nuestras vidas, o estamos pasando hoy situaciones que no entendemos, que no esperaríamos, que quisiéramos que cambiaran, y tal vez nuestras fuerzas han decaído, y si por ahí quiere brotar alguna raíz de amargura contra Dios, velemos, no lo permitamos. Recordemos, Dios es bueno, Dios es fiel. Ay del que pleitea, ay del que pelea con su hacedor. Hay que mantenernos firmes en la fe, en nuestro Dios, y con un corazón sano, con un corazón limpio para Él. Puestos en pie, hermanos. Así que hay más motivos para orar. Que Dios nos prepare para pasar los momentos de tribulación con victoria, en humillación ante Dios, y proclamando que Él es bueno y fiel, y suplicando su misericordia, su gracia, su fortaleza. Y número 2, que Dios nos dé un corazón perdonador, que nos dé esa bendita gracia para perdonar. Y recordemos que todo inicia con algo pequeño. Una pequeña molestia que usted sienta contra alguien, eso ya póngalo en la presencia de Dios. No permita que eso crezca. Ya hay una molestia, y hermano, no somos bebés. Sabemos cuando ya hay una molestia en el corazón contra alguien. Usted no sabe. Lo sabemos, lo sentimos, lo experimentamos. Y Dios no mandó ángeles a predicar, mandó seres humanos que todos experimentamos lo mismo. Cuando ya comenzamos a sentir esa indisposición, cuando ya comienza esa raicita, Señor, acudir a Él, acudir a su gracia, acudir a su presencia. Dios es fiel para arrancar de raíz todo eso, hermanos. No lo toleremos como algo normal en nuestras vidas.